Buenas tardes a todos. Hoy tenemos una pequeña premura por culpa del AVE, que nuestro conferenciante tiene que salir a las 8:30, si no hay que darle de cenar y buscarle hotel. Bien, presento al general de división, don Carlos Crespo Romero. Él es general de la Guardia Civil, salió de la academia como teniente en el año 82 y a lo largo de su carrera de más de 40 años ha desarrollado pues distintos destinos, casi todos en la rama de operaciones, habiendo ejercicio el mando en los diferentes empleos de unidades de investigación, tanto en el ámbito delincuencial como el de contraterrorismo. En el empleo de comandante fue agregado de la Guardia Civil en la Embajada de España en Argel. No sé si sería en la época dura del FIS. Sí, Bueno, pues época, ¿no? ahí había que ir en coche blindado. El de teniente coronel mandó la comandancia de la Guardia Civil de Huesca y el de coronel ejerció el mando del servicio marítimo de la Guardia Civil. Aquí se nos hizo marino, las cosas como son. Tras su ascenso a general de brigada, ejerció el mando de la zona de Aragón, con mucha fortuna porque eres zaragozano. Sí, señor. Yo O sea que... estaba encantado. Y como era feliz, dijeron, un tío feliz en la Guardia Civil no puede ser. Que venga para Madrid. Y tras su ascenso a general de división, se le encomendó el mando de la Jefatura de Costas y Policía Marítima, esta vez en Madrid, ¿no? Bien. Ha desarrollado diversos cursos en el ámbito profesional propio de su carrera, entre los que cabe destacar el diploma de mando de tropas de montaña, esto del ejército de tierra, ¿no? Desarrollado en la Escuela Militar de Montaña de Jaca y operaciones especiales. Curso superior de Policía Judicial, así como el superior de Información, ámbito contraterrorista. Ha desarrollado cursos de especialización en Alemania e Israel, quizás los dos mejores servicios que hay en el mundo. En el ámbito civil ha efectuado los siguientes cursos de posgrado: diploma de cooperación internacional en seguridad, de Carlos III, diploma de estudios avanzados en el CENED, en la Universidad de Zaragoza, y máster universitario en gestión de negocio marítimo y derecho marítimo, Valencia. En el ámbito náutico es capitán de yate. Es difícil, ¿eh? O sea que hay que estudiar y hay que hacer día de mar. Y el título del PER, habiendo realizado además diversos cursos y especialidades marítimas. STCW, no sé qué es. Pues es el código en inglés de toda la normativa de enseñanza que hay dentro de la Marina Mercante en el mundo. Bien, y por último, es vocal de la Junta de Gobierno de la Real Liga Naval Española y socio desde hace 15 años. Tiene la palabra, mi general. Muchas gracias, almirante, por la presentación. Nuestro presidente Juan sabe que yo este tema lo propuse antes del verano, es decir, antes de que el CIS nos dijera que es la primera preocupación de los españoles. A mí no me preguntaron. Entonces, trataré de ir rápido porque estoy convencido que las preguntas que aquí se puedan generar van a ser más estimulantes que lo que yo les pueda contar. ¿Cuál es el objeto que pretendo? Pues es aportarle unos datos objetivos sobre la inmigración. Soy consciente de que en el mundo posmoderno que nos toca vivir, la verdad y la realidad es laxa y fluctuante, ¿no? Cambia. Pero, sin embargo, yo estoy convencido de que para tener un criterio suficientemente formado sobre cualquier cuestión hay que partir de datos objetivos, de datos ciertos, de datos ecuánimes, ¿no? Pues eso es lo que pretendo aportarles, ¿no? Unos datos objetivos para que luego ustedes valoren si efectivamente estamos ante un grave problema o simplemente ante un problema. Verán que en la presentación le voy a plantear muchos datos. Por razón de tiempo, solo miré aquellos que considero que son más relevantes, pero como la charla se va a grabar, puedan ustedes consultarlo cuando quieran, y además en las transparencias verán también cuál es la fuente de la cual yo bebo. Por lo tanto, les daré unos datos generales sobre la inmigración, tanto regular como irregular, en España y en Europa. Hablaremos de los flujos migratorios que afectan, esto sí, a España, para acabar con mis conclusiones. Ustedes, evidentemente, las pueden compartir o no. Inmigración irregular. Un fenómeno nuevo. Bueno, no voy aquí a empezar a recordar las grandes migraciones que ha sufrido la humanidad, también Europa, sino que me refiero a la inmigración irregular, la que vivimos ahora, es decir, estas embarcaciones que llegan a la costa sur europea. A ese fenómeno me refiero, ¿no? Y vamos a ver si es nuevo o no es nuevo. Antes de seguir, ya les adelanto que
me voy a referir siempre a inmigración irregular y no a inmigración ilegal. ¿Por qué? Porque en España, independientemente de que el derecho a la migración está reconocido en la Carta a los Derechos Humanos, en España el cruzar la frontera no es un delito, es una infracción administrativa regulada por una ley orgánica, es cierto, pero no es un delito. Por lo tanto, yo creo que es más correcto hablar de inmigración irregular y no ilegal. Pero lo que le decía, ¿es un fenómeno nuevo? Bueno, le voy a presentar una serie de frases, todas muy contundentes, frases que pueden encontrar en la prensa, y vamos a ver quién y cuándo las dijo, ¿no? La primera, Francia no puede acoger toda la miseria del mundo. Pues esta misma frase la dijeron dos personas, con una diferencia de más de 30 años. La primera, el primer ministro de Francia, en 1989, Michel Rocard, del Partido Socialista, y dijo esta frase. Y esta misma frase la repitió el actual presidente, Macron, con motivo de la visita de su entidad a Francia. Vemos que han pasado más de 30 años y la cosa parece que no ha cambiado. Parece que ha cambiado. Por lo tanto, este fenómeno no parece que sea algo nuevo. Europa podría convertirse en África. ¿Quién nos dijo esto? Pues el señor Gaddafi, que nos espera muchos años, en agosto de 2010. Y esta frase era una frase condicionada. Decía Gaddafi que Europa podía convertirse en África si no le aportábamos algo más de 6.000 millones de dólares cada año. ¿Para qué? Pues para controlar el flujo de inmigración hacia Italia. 2010, bastante antes de que empezaran a llegar de manera masiva a Italia. 6.000 millones de dólares, que se parecen bastante a los algo más de 5.000 millones de euros que Italia está gastando, invirtiendo en Túnez, en Libia y en Egipto para controlar esos flujos migratorios, ¿no? El fenómeno de la migración en Italia, seguimos en Italia, es una invasión. Puede poner de rodillas a cualquier Estado. Esto nos lo dijo el ministro de Interior de Italia en febrero de 2011. Es decir, 2 años antes de que, no sé si lo recuerdan, la alcaldesa de Lampedusa dijera aquello de cuánto más tengo que ampliar los muros del cementerio de Lampedusa para enterrar a los náufragos, ¿no? Después de esa frase que la dijo en el 2013, fue la visita del Santo Padre a Lampedusa y se pusieron en marcha 2 operaciones, una de Frontex y una de las Armadas. La de Frontex se llamaba entonces Tritón y la de las Armadas tenía un acrónimo, pero todo el mundo la conocía como la Operación Sofía. En principio, una era para el control de las fronteras exteriores de la Unión Europea y otra era para la lucha contra las redes de tráfico de inmigrantes. Yo les puedo asegurar, que conozco bien esas operaciones, que al final la mayor actividad tanto de las armadas como de los barcos que trabajaban para Frontex, entre ellos los de la Guardia Civil, nos dedicamos a hacer operaciones SAR. Eran operaciones de salvamento, porque la verdad es que era masiva la llegada. Recuerdo una misión de Río Segura donde se recogieron a más de 1.000 náufragos en una sola misión. Bueno, ya ha salido ya el señor Cameron en 2015, un enjambre de personas que iban cruzando el Mediterráneo. Evidentemente él se refería al Mediterráneo y luego pasaban el Canal de la Mancha para llegar a Reino Unido, ¿no? Julio de 2015. El asunto de la inmigración era uno de los pilares sobre los que se montó toda la parafernalia para conseguir el Brexit. Uno era la inmigración, y otra era la diferencia de balanza de lo que aportaba el Reino Unido a Europa y lo que recibía de Europa. No sé si les suena estos dos conceptos mezclados mucho más cerca de nuestras fronteras, incluso dentro de España. Y por último, sabemos por el romano, por el imperio, evidentemente, que los grandes imperios caen si sus fronteras no están bien protegidas. Esto lo dijo el señor Rutte cuando era primer ministro de los Países Bajos, ahora que es secretario general de la OTAN. No sé si pensará lo mismo y nos va a echar una mano en controlar nuestras fronteras. Por lo tanto, mi conclusión es que el fenómeno de la inmigración irregular, tal y como lo estamos viendo ahora, desde luego no es algo novedoso. Aquí le presento una gráfica comparada, a ver si funciona el ratón, sí, donde ven la población nacida en el extranjero en los distintos países europeos. Le quiero llamar la atención no tanto por los porcentajes, sino por el crecimiento de 2009 al 2020. Los países que más han crecido son Austria, Suecia, Alemania, Islandia, Bélgica, en Países Bajos y Noruega. Han crecido muchísimo. España más o menos pues ha mantenido, estamos en la mitad. Entonces vemos que esa
que la población extranjera donde más ha crecido es en Centro Europa y en los países nórdicos. Evidentemente, los datos de Liechtenstein y Luxemburgo no son significativos porque responden a otros parámetros. Inmigración regular versus irregular. ¿Cómo está la inmigración irregular con respecto a la regular? Pues aquí le presento los datos a nivel europeo, la fuente la tiene en Eurostat del 2022. En el 2015, evidentemente, hay una barbaridad de inmigración irregular con respecto a la regular, pero después se va moderando y en el 2022 yo creo que estamos en un 10%. Estos serán 370.000 por 3 millones y pico. Un 10% de irregulares con respecto a los regulares, para que vayamos teniendo una idea de cuál es la situación real de la inmigración irregular. Esto es Europa, sí. En cuanto a España, estos son los datos del 17 al 21. La media pues, va fluctuando, pero la media en estos 5 años es un 6,7%. Ese es el porcentaje de irregular de esta preocupación tan alta que tenemos, en un 6% de todos los extranjeros. Aquí le presento una evolución de los extranjeros en España en 20 años, que es un periodo suficientemente largo como para ver una clara evolución. Vemos que en el 2002 la población extranjera en España era el 4,2%. Y las zonas que más extranjeros nos daban era Sudamérica, un 24%, seguida de Europa y África. Cuando me refiero a África, piensen en Marruecos, que es la mayor población. ¿Qué pasó 20 años después? La población extranjera ha crecido muchísimo, un 11,4%, esto es a 1 de enero del 22, y los porcentajes estos han cambiado. Ahora la región con más extranjeros es Europa, con un 43%, seguida de Sudamérica y luego África, entendamos que Marruecos. Llamo la atención al crecimiento que ha experimentado Centroamérica y el Caribe y Asia, con un crecimiento espectacular del 400%, sobre todo chinos. Luego lo veremos. Aquí lo vemos con más claridad. Estos datos de 1 de enero del 23. Del 22 al 23 hemos pasado del 11% al 12% de extranjero, pero las regiones se mantienen. Europa, con un casi 5%, la población mayoritaria es Rumanía, seguido de lo que es Hispanoamérica, la población mayoritaria colombiana. África, la población mayoritaria es Marruecos, fíjese, 1,9% sobre el 2%, y China, que es prácticamente lo que es la mitad de la asiática. Como se está hablando mucho de temas de integración, etcétera, me he permitido crear dos bloques: los extranjeros con una cultura similar a la nuestra y los que no la tienen. Bueno, evidentemente en estos están los europeos, los latinoamericanos, los hispanoamericanos y los americanos del norte. Y aquí están pues, los asiáticos y los africanos. Pero ten en cuenta que de los asiáticos la mitad son chinos y yo percibo que hay un problema con los chinos, ¿no? Han ocupado los bares de los barrios, vamos a los restaurantes chinos con normalidad, vamos a comprar sus supermercados, no percibo que haya un problema de integración social. Me permite pensar, no sé si estaré equivocado o no, pero me permite pensar que los problemas de integración son con aquellos que profesan la religión islámica, ¿no? O parece ser. Bueno, ¿cuántos hay en España? Bueno, teniendo en cuenta que de los asiáticos, así musulmanes, los pakistaníes y los afganos, que no hay tantos, y que no todos los africanos, aunque el país tenga como religión oficial el Islam, son musulmanes, porque sobre todo en lo que es África Central hay mucho animista, vamos a pensar de que los musulmanes en España son el 2%. 2%. No sé si el 2% es mucho o es poco, cada uno lo valora, pero yo no sé si un 2% del total de la población nos puede generar un problema de seguridad nacional, puede generar problemas de convivencia, pero de seguridad nacional la verdad es que tengo mis dudas, ¿no? Pero eso se lo dejo a su criterio. Aquí otro gráfico para que veamos un poco lo que es la evolución. Yo creo que este gráfico es interesante porque en azul ven la evolución de la población española, que en el 21, 22 y 23 no creció, sino que disminuyó. Y la población en general, el 22 tampoco creció, disminuyó, y crece a partir del 22 con el aporte de la población extranjera. Esta caída, que es de la población extranjera, es
debido a la pandemia, donde se fueron más del 15% de los europeos. Entonces, cuando cae la población extranjera, la población cae. Los economistas, que aún no he leído, Juan, por favor, tú, dicen que si el crecimiento de la población en un país es positivo para la economía, siempre y cuando el PIB crezca más que la población. Si eso es así, bueno, pues la población entre el 2002 y el 2022 hemos visto que creció un 15% y el PIB nacional en ese periodo creció un 20%. O parece que este incremento no tiene por qué ser negativo para la economía general del país. Vamos avanzando muy rápido. Menores inmigrantes, este es otro tema de conflicto, ¿no? En España, ¿no? A ver, los MENAS, ¿qué pasa con los MENAS, no? Bueno, pues aquí le presento los datos que he encontrado en el Ministerio de Inclusión. Aquí tienen el número de menores, 16, 17 años, y los de 18 hasta 23, porque durante ese tiempo se mantiene un control, una cierta vinculación con ellos, ¿no? En total, claro, el 31 de diciembre de 23 eran unos 15.000 en toda España. Nacionalidades, pues aquí los tienen, sobre todo marroquíes. Después gambianos, argelinos, senegaleses y malienses, y los colombianos no es que sea la sexta población, sino que es la primera hispanoamericana. Y hay un dato que yo no conocía y que he visto en esta estadística, que es el número de afiliados a la seguridad social. Los MENAS están afiliados un 14%. Y los extutelados están afiliados un 67%, es decir, tienen trabajo un 7% de los que están en España. Eso visto al contrario, dice, joder, ya, pero entonces hay un 33% de estos jóvenes, bueno, de estos jóvenes que podían trabajar que no están trabajando. Es cierto, pero es una cifra que es elevada, pero si la comparamos con el 28,5% de paro juvenil que hay en España, pues no parece que sea tan alta. En cualquier caso, los datos son estos: 15.000 entre menores y tutelados, el 0,2% de la población extranjera y el 0,03% de la población total. ¿Esto quiere decir que no existan menas que cometen hechos delictivos? No, los existe y además son reincidentes en algún caso. ¿Quiere decir que debemos tolerar a esos menas que cometen esos hechos delictivos? No, en absoluto. No podemos tolerarlo. Igual que no toleramos que un menor español cometa hechos delictivos, en la misma medida. Pero estos son los datos. Es decir, ese es el porcentaje real de menas que hay a 31 de diciembre del 23. ¿Es mucho o poco? Te valorarán. Les doy otro dato. Solo en Italia, el año 23, el año pasado, llegaron 18.000 menores a las costas italianas. Otro asunto que nos puede interesar y que está en el debate en la prensa. Datos de los detenidos investigados. Fuente, el Ministerio del Interior. En el año 23, el año pasado, detenidos investigados, hubo 360.000 casi españoles y casi 200.000 extranjeros. Puesto estos datos en relación con la población española extranjera, resulta de que el 0,9% de los españoles ha estado detenido o ha estado investigado, y el 3,2% de los extranjeros. No son datos objetivos. Evidentemente, hay una diferencia de más de 3, o sea, se multiplica por 3, cosa que no es nueva. En el 2008, el profesor Juan Avilés, pueden encontrar el informe en Real Instituto Elcano, ya publicó algo parecido, ¿no? Entonces era el 0,5% de españoles y el 1,5% de extranjeros, ¿no? Claro, este hecho incontestable puede ser, según algunos, oye, dice, claro, es que se detiene a más extranjeros porque como son extranjeros y parecen extranjeros y las fuerzas de seguridad pues son unos racistas y unos xenófobos y los jueces también, pues se detiene porque son extranjeros, ¿no? En el otro lado. No, es que está claro que los extranjeros vienen a España a delinquir. Bueno, pues mire usted, ni una cosa ni otra, ¿eh? El dato es objetivo, ahí está, pero no tiene desde mi punto de vista, no tiene una explicación solo por el hecho de ser extranjero. Y como soy inquieto, he buscado alguna explicación. Y me he ido a la población penitenciaria. Datos del Consejo General del Poder Judicial. Porque los datos que presenta la Secretaría General de Justicia Penitenciarias, la verdad es que son bastante áridos. Aquí le presento la población reclusa que había en España en el 2023. 56.000, de los cuales 39.000 eran españoles
17.000 extranjeros, más o menos 2/3 y 1/3. Los recursos extranjeros han crecido bastante más que los españoles. Pero viendo estos datos, yo me di cuenta que el 56% de toda la población reclusa está entre 30 y 50 años. Entonces, me he ido a esa franja de edad. Ahí los tienen. En esta franja de edad hay 31.000 reclusos, 21.000 españoles y 9.000 extranjeros, el 56%. El esquema demográfico de los españoles es distinto al de los extranjeros. Los españoles somos una población más envejecida que la de los extranjeros que están en España. Entonces hay que ir a la franja de edad de 30 a 50 años en la población. De 30 a 50 años están, porque yo ya no estoy, 10 millones de españoles y 3 millones de extranjeros, que es el 24% de todos los españoles y el 56% de los extranjeros, que se parece mucho al porcentaje de la población reclusa. Pero si ponemos en relación los recursos nacionales con la población nacional y extranjero con la población extranjera en la misma franja de edad, el porcentaje es 0,21 para nacionales y 0,30 para extranjeros. Parece que se aproxima a esto. Parece que ya no es la diferencia que hay, que hay aquí, sin que esta diferencia no sea cierta. Entonces, yo coincido con el profesor Áviles en que seguramente habrá otros factores que interpreten esta diferencia, la que hay aquí, la del 0,9 al 32, que son factores sociales, son factores económicos, son factores de integración. Y me atrevería a decir, no lo he hecho, por eso digo que me atrevería a decir, que si hacemos ese mismo estudio solo en la población nacional, llegaremos a identificar determinados grupos de población españolas que son más proclives a cometer delitos que otros. Por lo tanto, este hecho es incontestable, la relación que hay es incontestable, pero no se puede decir que está por ser extranjero. Habrá otros factores. La pregunta del millón, ¿por qué migran? ¿Para qué viene Europa, no? De esto también hay mucha literatura. Unos dicen que, claro, como tienen las parabólicas, bueno, ya las redes sociales y ven la Arcadia feliz que es Europa, pues que vienen aquí a Europa pues a vivir bien como los europeos, ¿no? Como los blancos, ¿no? Otros que no, que los jóvenes salen de allí porque se lanzan a la aventura, se montan en un cayuco sabiendo que se puede morir y salen a la aventura. Mire, yo estoy convencido que vienen a trabajar, vienen a buscar trabajo. No, no todos, pero sí la inmensa mayoría. Buscan un trabajo para tener una mejor vida y para enviar dinero a la familia que se queda en el país. José Segura, que es el director de la Casa África y que conoce bien también el tema de inmigración, porque en el 2006 era delegado del gobierno en Canarias, escribía un artículo no hace mucho donde decía que el 80% de la población africana, se refería al África negra, de los jóvenes africanos, aspiraban a tener un buen trabajo. Y solo lo conseguían el 8%. Entonces, el otro 62%, ¿qué hacen? Pues se buscan la vida como pueden. Y para apoyar mi tesis, les presento dos gráficas. Una esta, OPI es el Observatorio Permanente para la Inmigración, donde se puede apreciar que en el año 14, en el 15 y en el 16, el número de extranjeros bajó en España. Es decir, se fueron más de los que llegaron. Luego ha ido creciendo. Y si ponemos esta gráfica en relación con esta otra, que es el porcentaje de paro que había en esos mismos años, vemos que en el 14, 15 y 16 el paro llegaba casi al 25%, en el 16 en el 20%. Es decir, cuanto más paro, menos extranjeros. Cuando baja el paro, vienen los extranjeros. Parece que hay una relación directa. Pero es que además los extranjeros que consiguen trabajo, ya sea en España o sea en otro país, porque ya les adelanto que no todos los extranjeros que vienen a España de manera irregular se quedan en España, igual que no todos los que llegan a Italia se quedan en Italia, luego se distribuyen, empiezan a enviar dinero a sus países, ¿no? Cosa que no es un asunto menor. ¿Por qué? Mire usted, porque supone un motor de desarrollo para esos países. Aquí les presento unos datos de las remesas que se envían desde España al extranjero. El 2017 ya sé que es un periodo un poco atrasado, pero es que es el dato más objetivo que he encontrado. Desde España se enviaron 17.000 millones de dólares al extranjero.
Evidentemente eran los extranjeros que estaban aquí en España que enviaban dinero a su país de origen. Si ponemos los datos, esto es lo que llegó a cada país, a Marruecos, Mauritania, Senegal, Gambia, que son los países con los que tenemos mayor relación en cuanto a inmigración, Rumanía, Europa y Colombia en lo que es Latinoamérica, lo que llegó a Marruecos en el 17 en cuanto a remesas. Esto supone el 6,4% del PIB nacional marroquí, el 10% en Senegal, el 17% en Gambia. Es decir, son cantidades importantes en los PIB de las naciones. Lo cual quiere decir que el dinero que los inmigrantes envían a sus países genera riqueza o genera bienestar a las familias que lo reciben y tienen algún inmigrante fuera y no a las a las que no lo tienen. Y además se entiende, aunque no se pueda aprobar ni se pueda compartir, que algunos países sean renuentes a recibir a los extranjeros que son expulsados. Que claro, cuando uno expulsa a un extranjero, debe cumplir dos condiciones. Una, saber a qué país hay que expulsarle y dos, que el país lo acepte. Entonces, por eso hay algunos países que son bastante renuentes a recibir a sus nacionales. Claro, si tenemos una familia en una aldea de donde quieran, de Senegal o de Gambia o de Mauritania, bueno, Mauritania menos, de Senegal o de Gambia o en Mali, una familia que tiene a un inmigrante y ese está mejorando y al lado hay una familia que no tiene inmigrantes y ve que la otra mejora, si a eso le sumamos que cada año los inmigrantes suelen volver a su país, la operación Paso del Estrecho cruzan más de 3 millones de personas cada año, con los coches cargados hasta arriba de cosas. Creo que todos los hemos visto por la carretera. Bueno, pues igual cuando llegan a su pueblo no cuentan todas las bondades ni toda la miseria que viven en Europa, pero sí lo que están allí ven que tienen más de lo que ellos pueden disfrutar, ¿no? Eso quiere decir que hemos pasado del efecto llamada que algunos utilizan a lo que yo denomino efecto empuje. Las familias se conciertan para que alguno de la familia emigre, aunque sea en cayuco, porque ellos ven que es una inversión de futuro. ¿eh? Se ha dicho, vamos a invertir en los países porque si desarrolla económica, la inmigración va a cesar. No digo yo que no haya que mantener lo que es la cooperación. Hay que mantener la cooperación con esos países. Pero no nos engañemos, no va a bajar. Les presento un dato. Tienen los datos de Marruecos. En el 1990 de Marruecos salieron aproximadamente 35.000 inmigrantes. Hay en otros países. Entonces, el PIB per cápita eran $1.200. En el 18, el PIB per cápita se multiplicó por 3 y el PIB nacional se multiplicó por 3. Y el número de inmigrantes que salieron se multiplicó por 5. Luego, no parece que a la mejora económica suponga una disminución de la inmigración. Así que no nos hagamos ilusiones. Otro dato, índice de desarrollo humano. Saben ustedes que hay un programa, el Programa de Naciones Unidas para lo que es el desarrollo humano, que ha calificado a todos los países, ha clasificado a todos los países en base al índice de desarrollo humano, que no más que un algoritmo que mezcla tres conceptos: la salud, la educación y la economía. Y lo clasifica de primero al último. El primero, que es Suiza, España estamos en el 26 o 27, y luego lo monta en bloques. Bueno, pues el Instituto Internacional de Migraciones de Oxford hizo en el 2010 un estudio, que yo creo que aún es válido, donde relacionaba ese índice, es decir, esa posición de ese país, con el volumen de emigrantes o inmigrantes en cada uno de esos países. De tal manera que llegaba a la conclusión de que solo cuando un país está en alto es cuando reciben más inmigrantes que emigran, ¿vale? Y muy alto, pues evidentemente esto es mayor. ¿Esto quiere decir que no hay inmigrantes en los países muy altos? Y España está aquí, está en muy alto. Pues no. En España tenemos 3 millones de inmigrantes, de españoles que están en el extranjero, un 7%. De los países que nos envían inmigración, ¿dónde están ubicados? Pues miren, curiosamente Argelia está en el alto. Argelia está en este grupo, en el grupo alto. Y a pesar de eso, en España tenemos 70.000 argelinos, creo yo, por ahí. Y en Francia, 10 veces más. El resto están del medio hacia abajo. Marruecos está en el medio, es decir, es más emisor de migrantes que receptor. Mauritania está en el medio y de ahí para abajo todo lo demás. Mali está en el 186 de 191. Está por aquí.
Mali dejará de enviar inmigrantes cuando esté aquí muy alto, ¿no? Pero eso no creo que sea ni mañana, ni pasado, ni el mes que viene. ¿Eh? Así que hay que ayudar a desarrollar a los países africanos, por supuesto. ¿Eso va a suponer que va a dejar llegar la inmigración? Ya les digo yo que no. Vamos a lo más práctico, ¿no? Al flujo de inmigración irregular, a lo que vemos todos los días en el telediario. Bueno, primero unos datos. Estos son los inmigrantes irregulares que llegaron a España por mar. Solo por mar, porque por tierra son pocos más, es un 3,5% más. Y yo creo que lo que estamos viendo todos los días son la llegada de los cayucos, que esos evidentemente llegan por mar, y lo que llega a Italia llega por mar. Ahí tienen la gráfica del 17 al 23. Observarán que hay un pico muy alto en el 18, la época en la que se crea la Autoridad de Coordinación para el Estrecho y el Mar de Alborán y los adyacentes. Pero en el 18, de donde llegaban eran a la península y a Baleares, es decir, eran procedentes de Marruecos y de Argelia. Se consigue controlar esta llegada, pero empieza a subir la que llega a Canarias. Eh, la línea marrón y la línea gris tienen un nexo común, que es Marruecos. Porque los marroquíes, evidentemente, pueden salir de la zona del estrecho hacia la península, pero también pueden salir por la costa atlántica hacia Canarias, como esto están saliendo. Por lo tanto, eh, podemos interpretar de que ha habido un trasvase de la zona de salida de los marroquíes hacia un lado o hacia otro. Bueno, estos son los datos objetivos. Datos anuales. Hasta agosto, digo hasta agosto porque es cuando hice las transparencias, ahora le diré los datos en septiembre. Vemos una clara tendencia ascendente, el azul es el 23, el marrón es el 24, está claro que hay mucho más que el año pasado. En septiembre los datos hablan de 30.000 llegadas a Canarias. En Península y Baleares, bueno, pues la tendencia ven que es la misma, que es la misma gráfica, pero han llegado menos este año que el año pasado, un poquito menos. Parece que en septiembre estábamos en 9.000, según los datos que nos da el Ministerio de Interior, que lo pueden consultar en su web. Bueno, esta rápidamente son las nacionalidades según por qué zona del Mediterráneo, el oriental, el central o España. Únicamente aquí resaltar que el porcentaje de malienses, yo estoy convencido que ha aumentado, por lo que les voy a explicar un poco más adelante. Estos son datos de la Comisión Europea referidos al 2023. Principales rutas en África. Bueno, pues esta es una gráfica de las muchas que pueden encontrar con las rutas africanas. Esta ruta es la de la inmigración, pero también la del tráfico de sal y la de comercio de sal o de armas, o de cualquier cosa, ¿no? Son las rutas tradicionales de comercio en África. No sé si alguien ha tenido oportunidad de estar por estos países, pero salvo aquí, que hay una cordillera importante, el resto, todo esto, es enorme, esto es un solar. Aquí no hay nada, aquí no hay ningún accidente geográfico. Es conocer la ruta para no morirte de sed, ¿no? Lo que sí que parece obvio es que Centroáfrica, lo que tiene el Sahel, Mar Centroáfrica, la ruta lógica para ir hacia Europa es subir por el centro de África, a través de Mali o Níger, Argelia, y luego dividirse hacia Túnez o hacia Libia. ¿Qué pasaría en el supuesto de que Italia llegue a un concierto con las autoridades de control fronterizo en Túnez, en Libia y en Egipto y consiga que sean más proactivos en el control de las redes de traficantes que salen de aquí y las autoridades locales consigan ponerse en contacto con los traficantes de personas y les digan, muchachos, es mala época, ¿eh? Es mala época. Ahora es mala época. ¿Los traficantes de personas van a dejar de trabajar? No. Ellos tienen claro cuál es su objetivo, que es la de ganar dinero, ¿no? Y aquí, como estamos entre navegantes, igual hay que recordar lo que decía Séneca, ¿no? Que nunca hay buen viento para el marino que no sabe el rumbo que tiene que tomar, ¿no? Pues ellos conocen bien el rumbo, saben que su rumbo es ganar dinero. Y si por aquí no puedo trabajar, pues dirigiré el flujo hacia otro sitio. Es así de fácil, ¿no? Es la teoría esta de globos que a veces hemos comentado, ¿no? Esos globos de los niños, que si preto una pata al perrito de globo, pues se me hincha la otra pata, ¿no? Pues esto es algo parecido. Lo cierto es que parece que parte del flujo se ha desviado hacia la costa atlántica.
Y por la costa atlántica, pues lo mismo, van subiendo. Aquí la frontera es practicable, aunque no es tan permeable como aquí, pero se puede subir. Y según el dinero que tengan, pues van saliendo de un sitio. Otros que tienen más dinero, pues salen de la zona, como veremos, más segura, que es la zona de aquí de Marruecos. El que no tiene nada de dinero, pues llega hasta Ceuta o llega hasta Melilla. Y te aseguro que cuando llegan a Ceuta y Melilla y ven la valla de 4,5 metros, pues no se dan la vuelta y vuelven otra vez 3.000 kilómetros hacia abajo, se quedan allí y ya pasarán un sitio o por otro. Eso, por lo tanto, aquí ya les puedo asegurar que aquí hay cantera para que esto siga durante un tiempo. Vamos a la ruta marítima ya, entramos ya en eficacia. Rutas marítimas, aquí le presento la que salen desde Gambia, desde Senegal y desde Mauritania. Esto es Mauritania, Senegal, bueno, Senegal también está al sur de Gambia, pero... Y estas son las rutas que hay ahora. Antes las rutas eran más cercanas a la costa, pero es cierto que el aumento de la vigencia marítima que se hace sobre estas costas les ha hecho abrirse y ahora llegan a las islas menores. Y estas son las millas. Este polígono verde es la zona de responsabilidad SAR que tiene España. Entonces, cuando uno lee en algún sitio que es que esa semana se ha bajado 200 millas, 200 millas no, hasta 400. Tiene que bajar en caso de que haga falta, ¿no? Porque es nuestra zona de responsabilidad. También he leído que hay algunos que afirman de que es imposible que los cayucos lleguen 800 millas. Que no puede ser, que tiene que haber una serie de flotas, de buques nodrizas, que les den apoyo y que incluso he leído que si la Guardia Civil va a 200 millas, los verá y los podrá detener, etcétera, y separará el flujo. Mire usted, mi experiencia es que esa información es gratuita, no está basada en nada. Nosotros no tenemos información de que eso haya ocurrido y la vigilancia marítima que se hace sobre esta zona, que es habitual, no ha detectado nada de eso. Los cayucos son embarcaciones muy simples, pero muy marineras y que navegan muy bien. Lentas, pero que navegan bien. Recuerdo un caso de una embarcación tradicional que salió de Costa de Marfil y se la interceptó aquí, en Cabo Blanco, después de 1.400 millas. Es un caso, pero bueno, navegar pueden navegar. ¿Qué ocurre cuando esas embarcaciones que llevan motores pequeños se les estropea el motor? Según donde haya sido, aparecen en Cabo Verde, o no aparecen, o vienen en el Caribe, porque lo van derivando los vientos y las corrientes. ¿Qué tipo de embarcaciones son las que usan? Pues son dos, básicamente. Cayuco, cayuco senegalés o cayuco gambiano, son embarcaciones muy pesadas porque son todas de madera, de más de 30 metros. Aquí pueden apreciar una con mayor perspectiva y que, insisto, son embarcaciones que están pensadas para navegar en ese mar. No tienen, como ven, no tienen cubierta, pero navegan muy bien. Y luego están los cayucos comunitarios, que sobre todo son de fibra, son algo más pequeños, también tienen que hacer menos recorrido. La media de inmigrantes que llegan en las embarcaciones, unos 75. ¿eh? Observarán que conocen bien la realidad española aquí con el escudo del Atlético de Madrid. Esto es una foto tomada en San Luis. Por lo tanto, insisto, los cayucos llegan. ¿eh? Llegan. Llegan solos, quiero decir. Llegan solos. Otra zona ya es lo que es la costa marroquí y la costa saharaui. Aquí ven que las distancias son mucho más cortas, el viaje es mucho más caro y sobre todo llegan a las islas menores, a Fuerteventura y a Lanzarote. Aquí tal vez haya que precisar que Marruecos ha declarado zona SAR marroquí, la costa saharaui. Pero bueno, todavía no se ha decretado de manera oficial y se comparte la zona con España. ¿Qué tipo de embarcaciones usan? Dos, básicamente. Una, esto que es una patera, una embarcación tradicional de pesca con motores de unos 40, 50 caballos, y estas embarcaciones tipo Zodia, que son casi artesanales. Estas fotos indican, aunque esto ha ido cambiando, porque se van mezclando, pero lo cierto es que hasta no hace mucho lo habitual era que en las pateras, las más seguras, llegaran solo marroquíes, alevíes, y estas más inseguras, pues eran subsaharianos. Aquí vemos alguno con algún chaleco salvavidas, con estos neumáticos, que su dinero seguro que les ha costado. Los que llegan aquí están en una media de unos 45 por ahí. Ay, perdón.
Y esto ya es la península y Baleares. Y distinguimos lo que es el mar de Alborán, aunque evidentemente está Alborán, Palos y está también Cabrera, y la zona del estrecho. Bueno, los que salen hacia la península de la costa argelina, sobre todo de lo que es la costa occidental, salen con embarcaciones de tipo recreativo, con motores bastante más potentes, porque tienden a hacer viaje de ida y vuelta, lo que llamamos pateras taxi. Hacen el viaje, descargan y vuelven. Los que llegan a Baleares no, dejan ahí la embarcación y, como le digo, son recreativos de distintos tipos. Ahora veremos algunos. Se me ha olvidado decirles que el porcentaje de los que llegan a Canarias, tanto desde la costa marroquí y saharaui como desde Senegal, Gambia y Mauritania, suponen casi el 80% del total de los que llegan a España. Este porcentaje ha ido aumentando con los años, ahora supone casi el 80%. Aquí se 23% de lo que llegan. Embarcaciones desde Argelia. Como digo, estas son dos fotos de dos recreativos que les han quitado el motor, pero hay otras de recreativos más potentes y han llegado incluso hasta en veleros. Zona del estrecho. Pues distinguimos lo que es el estrecho en sí mismo de lo que es la zona próxima a Melilla. Esto es Melilla, ese punto amarillo es Melilla, este es el cabo de la Forca. ¿Qué tipo de embarcaciones usan? Pues aquí sí que usan tipo toys y estas sí que hay evidencias de que están siendo remolcadas por embarcaciones que les acercan a la costa. También se usan pateras, pero estas están siendo remolcadas. Y desde hace ya un tiempo, los narcotraficantes con sus embarcaciones, cuando no trafican con hachís, pues se dedican a traficar con personas. Es un dato más añadido. Será que evidentemente es rentable y el reproche penal que tiene un tipo de delito y otro no es el mismo. Y por último y acabo, no sé cómo voy de tiempo, trato de ir muy rápido, mis conclusiones. Bueno, la inmigración, lo siento, pero no va a cesar. Ni a corto, ni a medio, ni me atrevo a decir que a largo plazo. Y no va a cesar no a España, A España se puede regular, o igual que lo está regulando Italia, no va a cesar a la Unión Europea, porque hay cantera y porque hay voluntad de emigrar. Además hay un fenómeno que algunos ya lo han visto antes, pero otros lo están viendo ahora, que es que los países de origen y de paso han tomado conciencia de lo que supone para la Unión Europea la inmigración irregular y esa presión la están utilizando. Acordamos de lo que dijo Gaddafi en el 2010. Bueno, pues ahora lo están utilizando más países. Saben que nos preocupa y ejercen la presión. ¿Eso supone que Europa tiene que ponerse digna y decir, pues mira, hay orden? No. Lo siento, pero no es una opción no colaborar con los países africanos. Y ellos también lo saben. Ellos también lo saben. Ahora, esa cooperación de los países europeos tiene que ser consensuada y coordinada. No sirve de nada que Italia controle sus flujos si vienen a España, porque al final ni los de Italia se quedan en Italia, ni los de España se quedan en España. Tiene que ser algo consensuado y coordinado. Evidentemente, la colaboración tiene como finalidad última lo de la gobernanza de los países africanos, pero bueno, esto es muy largo plazo. Lo que sí que no es a largo plazo es exigir, y digo bien, exigir a los países POPs, lo que yo llamo POPs, que sean más eficaces en la lucha contra las redes, que son las verdaderas culpables de todo esto. Son las que ponen los cayucos, son las que ponen a los patrones, son las que captan a los clientes, y esos operan operan en España, por supuesto, pero sobre todo operan en los países origen. Y yo creo que es mejorable la actitud de esos países. Lo hemos visto ahora en Italia, cuando se les estimula, iba a decir otra palabra, se les estimula, pues parece que responden. Sobre todo porque es una evidencia que los traficantes de personas están ligados con los traficantes de armas y me atrevería a decir con traficantes de armas y en algún caso con grupos terroristas, sobre todo en Mali, lo cual nos debería preocupar. La utilización política de la inmigración irregular está generando desconfianza entre la población, al menos a mí a mí me pasa esto de ver el telediario y verlo como un partido de tenis. Uno dice una cosa, otro dice la otra, aquí, allá, y los cayucos siguen llegando, pues a mí me genera desconfianza. Si tiene algo positivo será para los partidos políticos porque les genera rédito político, pero para la ciudadanía yo no acabo de ver que esto nos aporte ningún beneficio.
Europa y por lo tanto España debemos renunciar a nuestros valores, a los que hemos conseguido en nuestra Europa, en nuestra Unión Europea, nuestros valores tradicionales. Yo creo que no, que tenemos que seguir siendo un continente que ayuda al más débil, sea extranjero o sea nacional. Pero ayudar al más débil supone, como digo ahí, disimularles, justificar conductas delictivas o conductas que son antisociales, en absoluto. Yo creo que en absoluto. Y recriminar esa actitud lo pueden llamar como quieran. Pero desde luego no es ni xenofobia ni es racismo, es reclamar el Estado de Derecho. Reclamar el Estado de Derecho. Y el mismo Estado de Derecho nos obliga a España a vigilar nuestras fronteras, que son las fronteras exteriores de la Unión Europea, y a vigilarlas de manera eficaz y eficiente. Y al extranjero que entra en España de manera irregular, se le puede expulsar, por supuesto, porque la ley nos lo permite. Otra cosa es que podamos, pero se les puede expulsar. Y esa expulsión en absoluto puede verse como un dar la espalda al más necesitado. Hay unas normas que hay que cumplir. Y vuelvo a insistir, el Estado de Derecho hay que respetarlo. Dicho todo esto, para mí, la inmigración irregular, desde luego, ni de lejos, es el principal problema que tenemos ahora en España. Creo que tenemos otros bastante más serios y bastante más graves. Y dicho esto, quedo a merced de sus preguntas, que espero que sean muchas, pero como en fin, ahora puedo decir lo que me dé la gana, espero que me pregunten muchas cosas y me puedo explayar. Gracias. Mi general, muchísimas gracias por esta interesantísima conferencia que además la has trabajado porque no es fácil conseguir tanto dato y yo creo que la mayoría desconocíamos. Y dicho esto, vamos a empezar por la primera pregunta. Marcelino. Oye, estupenda. Se oye esto. Estupenda la presentación. ¿Puedes decir algo más de esa discusión entre los socialistas y los populares, de lo del Frontex? La Comunidad Europea ofrece ayuda. Sí. El Partido Popular rompe las negociaciones porque el Partido Socialista no la acepta. Y el Partido Socialista dice que no la acepte, es que tampoco la rechaza, que es cuestión de semántica. Sí. ¿Cómo está esto? Pues a ver, no sé cómo está porque eso es una dinámica de los partidos. Te voy a dar mi opinión, comandante Marcelino. Efectivamente, Frontex funciona mediante un reglamento del año 19, que es de obligado cumplimiento en España porque es un reglamento, ¿no? Y prevé unos mecanismos de colaboración, incluso prevé que puedan intervenir sin que un Estado lo demande, cosa que se prevé, pero que no va a ocurrir, ¿no? Con Frontex se está pidiendo dos cosas. Bueno, se está pidiendo muchas cosas según lo que el otro diga, ¿no? Pero una de las cosas que se pide es que Frontex intervenga en los países de salida. Y eso no puede hacerlo Frontex si no tiene acuerdo con los países de salida, ¿vale? Sin embargo, España sí que tiene acuerdo con los países de salida y, bueno, ya han visto, hay una foto de un guardia civil. La Guardia Civil está allí desde el año 2006, colaborando de manera directa, ¿no? Entonces, eso de decir que vaya Frontex a Senegal, hace bien que lo digan, pero no es realizable. Yo creo que el que lo dice sabe que no es realizable. Dicho esto, que Frontex podría, si España lo pide, hacer operaciones de control de frontera, puesto. Pero ¿qué es una operación de control de frontera? Frontex, ¿qué es lo que aporta? Frontex aporta recursos. Lo que aporta es dinero. Paga que otros medios de otros Estados miembros vengan a España, pues a participar en ese control de fronteras. Ya tenemos operaciones Frontex en España. La hay en la península y la hay en Canarias, ¿no? La operación en la que participó muchos fuerzas de seguridad en Italia, la operación Tritón, que ahora se llama Temis, si no estoy equivocado, es una operación Frontex, ¿no? Y le digo, lo te digo, Marcelino, eran operaciones SAR. Eran operaciones SAR. Es decir, el flujo no va a disminuir si no lo cortamos en los puntos de salida. Y eso no pasa si no hay un acuerdo con los países. ¿Las operaciones Frontex son la panacea? Pues a la vista del resultado de las operaciones Frontex en Grecia, las operaciones Frontex en Italia, las operaciones Frontex que hay en España, pues hombre, ayudar y eso se previene bien, pero desde luego no es el bálsamo de Feabras, ¿eh? No voy a entrar en datos de eficacia porque esos son datos que yo conozco de cuando estaba activo y no puedo revelarlos, pero les puedo asegurar que bueno, tiene la eficacia que tiene.
Sí, la última fila. Te he respondido, Marcelino. Muchas gracias por la presentación y el trabajo que lleva a hacer todo esto. Perdón si soy un poquito directo No. y hasta bruto. Perdón por lo que voy a decir, ¿eh? Por supuesto que dejo a un lado las consideraciones humanas que va de suave, como dicen los franceses. Desde el punto de vista económico, viendo los datos, aunque efectivamente esto hay que procesarlo, un español, claro, nace, crece, se desarrolla y muere aquí, salvo el 3% que está fuera, más o menos, ¿no? Y eso tiene un coste, Casi el 7%, ¿eh? sí, perdón, 7%, sí. Son 3 millones, 7%, sí. Eso tiene un coste y unos beneficios. Lo que desvelan esos datos es que, alguien quizás lo ha querido insinuar, merece la pena que vengan una persona, un español, un extranjero, regular o irregular, la suma de los dos, merece la pena, económicamente, ¿eh? Perdón por si es muy bruto la comparación, pero... No, la pregunta es muy pertinente porque lo que pasa es que tiene una respuesta muy difícil, porque sí que he leído algún estudio económico sobre el impacto de la inmigración, tanto regular como irregular, sobre la economía, y desde el punto de vista de si perjudica o no a los nacionales, ¿no? Y bueno, hay muchos estudios sobre un caso que hubo en Cuba en los 80, se llamaba el Muriel, es el caso Muriel, ¿no? Y bueno, pues según a quien lea uno sobre eso, pues unos dicen que el impacto fue positivo, pero muy poquito, y otros dicen que el impacto fue negativo, pero muy poquito. Y lo que yo he leído se mueve en ese ámbito, ¿no? Es decir, que el impacto hacia la afección hacia el trabajo de los nacionales, si lo hay, es muy pequeño, ya sea positivo o bien sea negativo. Lo que sí que está viendo, y es un dato que antes he comentado también con Juan, es que en el 2023 se crearon 380.000 puestos de trabajo en España. De ellos, el 60% fueron ocupados por extranjeros. Eso es una realidad. Y de los extranjeros, la mayor parte, un 70%, eran latinoamericanos. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Que los españoles no tenemos acceso a esos puestos de trabajo o es que no los queremos? O es que tenemos otra perspectiva, ¿no? Más no puedo avanzar porque no tengo conocimientos económicos, le puedo decir lo que he leído y lo que he leído y la conclusión que he obtenido es que sí que un aumento de la población puede ser beneficioso para la economía general de un país, siempre y cuando, insisto, el PIB suba más, es el caso de España, pero una incidencia a lo que se dice, ¿no? Vienen los extranjeros a quitarnos el puesto de trabajo a los españoles, pues yo no lo tengo claro y los datos no parece que vayan por ahí. Más preguntas. En mi general, Dios me libre de querer armar polémica. No, arme. Yo, cuando en la edad de piedra todavía fui teniente de navío y estuve 2 años en la vigilancia de pesca en el Sáhara, ¿no? Y conozco bastante bien, luego estuve otra vez destinado allí. Me cuesta creer que un cayuco cargado de gente, que no se le vengan cubierta bidones de gasolina para reponer los... Y sobre todo me cuesta creer que lleguen tantos al Hierro, porque en muchas playas del Mediterráneo hemos visto que llega el cayuco entre las... ¿Qué pasaría si llegasen los cayucos a la playa de Caravaneras? En 3 minutos estaba Las Palmas invadido de gente, era muy difícil de... O en Tenerife, pero siempre llegan al Hierro. Parece que alguien les está diciendo, no, ir al Hierro, que allí no hay problema, que es el sitio donde os cazan seguro porque es un pueblo mínimo y allí os ven nada más llegar. Por tanto, me cuesta creer que no haya una acción coordinada para hacer esa derrota al Hierro. Me cuesta. Y me cuesta creer, yo una vez detuve un pesquerito de 70 toneladas y el comandante del barco me mandó que lo llevase a Villa Cisneros desde La Güera y no lo quiero recordar. Ni puedo contar aquí las cosas que vive aquel pesquero. Es la vida más dura, mucho peor que la mina. Por tanto, francamente, no me puedo creer que no tengan un buque nodriza que los lleve y después los arríe y después los... Pero pues sin ánimo de nada. No, pues yo vuelvo a reiterar lo que he dicho. No hay ningún dato que nos confirme eso y los cayucos son unas embarcaciones que tienen un sistema de pesca que es singular, es muy singular, porque no operan como los pesqueros tradicionales, es decir, no salen a la mar
hacen la marea y luego vuelven a puerto, sino que se quedan en el mar con la tripulación. Y es otro cayuco el que viene a recoger la pesca, lo lleva a puerto y ellos siguen en el mar. Entonces, son unas embarcaciones que están pensadas para ese tipo de... En cuanto al combustible, efectivamente, es más que razonable esa sospecha. Los motores que llevan los cayucos son motores muy pequeños, de 20, 40 caballos. Y los inmigrantes que embarcan no llevan nada más que lo que pueden llevar en la mano. Dicen, es que no hemos comido ni bebido, es que no pueden embarcar comida ni pueden embarcar bebida, porque todo el hueco es para combustible. No sé si han leído una ocasión que... Y han llegado quemados, ¿no? Han llegado algunos inmigrantes quemados. No se queman por el sol, se queman por la mezcla del combustible y el agua salada, porque es que toda la embarcación se llena de combustible. Los únicos que llevan algo más son los patrones, que normalmente, en fin, gente que tiene otro nivel. Pero llegar, ¿eh? No, puedo asegurar que tenemos muchos años de ahí trabajo y no hemos encontrado una estructura de apoyo a mitad camino. Lo de ir al hierro, lo he comentado, es que antes iba mucho más costeando, ¿no? Es cierto, hasta el 2017, 2018 iban sobre todo costeando. Luego se aumentó mucho lo que es la vigilancia costera, sobre todo en el Senegal, porque se empezó a implicar la Marina, la Marina senegalesa se empezó a implicar y ellos se abren. O sea, además, hay una cosa curiosa, hay un fenómeno nuevo, hay un elemento nuevo, es que en la frontera entre Mauritania y Senegal se ha descubierto petróleo, no sé si lo saben, y hay un pozo de estación, está a unas 80 millas súper vigilado, o sea, eso sí que está vigilado. Entonces tratan de irse más para allá. Entonces se abren y van al hierro. Que hay información que se pasan unos a otros de cuál es la ruta, por supuesto, eso no me cabe ninguna duda, ¿eh? Eso no me cabe ninguna duda. Que saben que ahora pueden ir al hierro y que ahí le van a coger y que saben que alguien tiene que llamar a Sasemar para decir más o menos, eso por supuesto, eso no, ninguna duda. Pero además en ninguna costa, ni en la costa senegalesa ni en la costa marroquí. En la costa marroquí comunican cuando salen. Bueno, comunican. Alguien se encarga de decir cuándo salen, pasados unas horas, para que no lo cojan los marroquíes, para que lo cojas a semana. Eso, por supuesto, sin lugar a dudas. Pero de eso, a decir que hay una serie de barcos nodriza que les apoyan, lo siento, pero no. Más preguntas. Don Javier. Hola, buenas tardes, mi general. La pregunta que quería comentar es lo siguiente. Se refiere, ¿hasta qué flujo podemos llegar? No solamente España, sino toda Europa. El problema es que estamos viendo por los porcentajes que ha sacado y al final dice, bueno, en 10 años hay unos cuantos, una cantidad importante. Si la economía va, como está diciendo, va para arriba, porque cuando baja, como has comentado, pues lógicamente disminuye. Pero si esto sube en 10, 15 años, podemos asumir los millones de migrantes que podrá asumir Europa. Es verdad que lo que he comentado también importante es que hay necesidad también de migrantes porque por el tema demográfico nos faltan. Y lo que no queremos los españoles ni muchos europeos están ellos para trabajar. Ahí está lo que los datos del 60% que están ahí y se puede decir. Ahora, el tema que es hasta qué punto se puede llevar a cabo. Es verdad que es que también he comentado el problema de la expulsión. Pero el problema de la expulsión a veces también es complicado porque no sabes, ellos te pueden decir que es de que son apátridas, que no conocen y tal, y a dónde lo expulsas. Es un problema también importante donde llevar. Y lo otro, por otro lado, también es que muchos que expulsas a los 4 días están entonces en España. No digo los motivos, Sí, pero no, entonces viene España y Europa. esas circunstancias que pueden dar lugar y hasta dónde podemos llegar, ¿no? Para poder conseguir la entrada. Pues la verdad es que no tengo respuesta para tu pregunta. No sé hasta dónde podemos llegar. Yo sé lo que hay allí. Yo sé la cantera que hay allí. Y es mucha, ¿eh? Es mucha. Y si encima tenemos algún dato de esos así de proyección que nos dice que en el 2050 habrá más habitantes solo en Nigeria que en toda Europa, pues bueno. Esa realidad. Si aquí no hacemos niños y en Nigeria hacen un montón, pues esta es la realidad. Si encima metemos los factores que hay en el Sahel, de destabilización, de terrorismo, de guerras, es así. Y cada vez están pensando en cómo llegar, porque ya no solo llegan a través de cayuco, están llegando a través de avión.
Están llegando a través de avión. Si están atentos a la prensa, sabrán que están llegando a Barajas, a, ¿no? a Barajas. Me refiero a africanos, ¿no? Y vuelan a través de Marruecos. Eso tiene que ver con lo que yo decía del conocimiento de los países POPs, de la presión que puede suponer hacia Europa el uso de la inmigración. No lo sé, igual sí, igual no. Pero, bueno, por eso digo que no nos hagamos ilusiones, que la inmigración va a seguir. Yo lo que espero es que haya un acuerdo y un control y unas medidas realistas para gestionar la inmigración. Y cuando uno sabe que hay un problema, lo que tiene que hacer es tratar de gestionarlo. Tratar de gestionarlo. Y vuelvo a insistir, y la gestión empieza por controlar las salidas. Y no solo de manera preventiva, que eso más o menos se está haciendo, no, de manera de investigación, de la lucha contra las redes en el origen. Esa es la pregunta del millón. ¿Se está haciendo por parte de las de Pues policías europeas y todo esto? como soy optimista, yo quiero pensar, no, yo estoy convencido que se ha ido mejorando con el tiempo. Ahora, queda mucho margen de mejora. Buenas tardes. Bueno, parece que el porcentaje de migrantes irregulares es relativamente pequeño si lo comparamos con el de migrantes totales o regulares, ¿no? Pero sí parece que lo que sería interesante es conseguir que ese porcentaje irregular se fuera reduciendo lo más posible, ¿no? Entonces, un poco la pregunta es, ¿qué acciones se pueden tomar, acciones concretas para conseguir esto? Claro, cuando los inmigrantes entran por el aeropuerto de Barajas, aunque entren como turistas, pero les piden el pasaporte, saben de dónde vienen, saben cómo se llaman y en un momento dado lo pueden buscar, ¿no? Pero claro, cuando entran en una patera, no, porque vienen sin ninguna documentación, ¿no? Entonces, hay una diferencia ahí importante, ¿no? Por otra parte, si yo no estoy mal informado, sí creo que hay algunos países que han establecido unas acciones, digamos, importantes para luchar contra las mafias estas de la inmigración irregular. Concretamente creo que no sé si ha sido Australia, que se ha dedicado, digamos, a localizar los barcos estos nodrizas, perseguirlos, incautarlos, detener a los tripulantes, procesarlos judicialmente y hundir los barcos, ¿no? Y creo que con eso han conseguido una reducción importante del tráfico, digamos, ilegal de personas. Entiendo que, claro, las condiciones que rodean a un continente como Australia y el océano que lo rodea son muy diferentes de las que nos rodean a nosotros, tanto en el Atlántico como en el Mediterráneo, ¿no? Pero bueno, realmente hoy en día parece que con los sistemas de detección a través de drones, de aviones, de radares, de helicópteros, de toda clase de tecnologías, ¿no? No sería difícil detectar a las pateras cuando salen de la costa o a los barcos nodrizas, si existen, cuando salen de la costa y detenerlos antes de que puedan, digamos, alejarse demasiado de esa costa. Es decir, no, todos estos señores desembarcan de donde han salido, ¿no? Y este barco lo incautamos y ahora nos lo llevamos a nuestros puertos y veremos lo que hacemos con él, ¿no? Me parece que faltan ese tipo de acciones. No sé si Sí, esto es realista o es un... Pues es que ahí se juegan muchos factores. A ver, aquí en España sí que está habiendo detenciones sobre todo de lo que hemos llamado las pateratas, ¿no? Sí que ha habido detenciones de patrones, ¿no? El 318 del Código Penal, que es el delito que persigue esta conducta, pues es el que es. A algunos les parece laxo, a otros les parecerá que está bien. Y sí que se aplica cuando consigues identificar al patrón. Eso se está haciendo y la Guardia Civil lo está haciendo cuando se identifica al patrón. El problema está en que en un cayuco, cuando llega a la costa, es difícil identificar al patrón porque dejan el motor, dejan el timón. Cuando llegas a ese mar, entonces no hay ninguna evidencia, ¿no? Y bueno, hay jurisprudencia que es muy estricta a la hora de exigir la prueba, ¿no? En principio parten del hecho de que es una actividad casi colaborativa, la de, claro, o sea, navegar si no hay una prueba clara de que este es el señor que ha manejado todo el tiempo la ocasión y es el traficante, ¿no?
Y además, para que sea un delito cualificado, se exige que se demuestre que ha habido un riesgo cierto para los inmigrantes, un riesgo basado en la seguridad de la embarcación, etcétera, ¿no? Si no, es un delito bastante leve. Eso por un lado. Por otro, identificarlos cuando salen. Ojalá, pero claro, salen de Argelia y no creo que los argelinos nos dejen que nosotros metamos nuestros dones en Argelia. Y salen de Senegal y no dejarán que metamos los dones en Senegal. Allí hay helicópteros nuestros, y hay aviones, pero volamos con ellos, ¿eh? Entonces, sí que es cierto que yo he apreciado una mayor actividad persecutoria por parte de las autoridades, sobre todo en Senegal, ¿no? Y la Marina, en Senegal, que es la que controla esto, porque es donde está el centro de coordinación, se está implicando más. Está implicando más. Y por eso, se han abierto más, ¿no? Eh, y sí, se les facilita información y cuando la tienen y tienen los barcos disponibles, evidentemente esas marinas no son las nuestras, y los guardacosta argentinos es un cuerpo importante, pero bueno, tienen lo que tienen, pues bueno, pues sí que lo tienen, pero si no, salen. Y además salen de zonas tradicionales de pesca. No sé si, parece que en algún sitio se ha publicado una foto del puerto de Onadibú con miles de cayucos ahí, ¿no? Bueno, pues si van en Google y van rastreando un poquito, verán que en Senegal, en la costa senegalesa, en la costa gambia, hay concentraciones de cayucos, que son las zonas de pesca. Es decir, el puerto artesanal que tiene Nuachot no es tal, es la playa. Es la playa. Entonces ahí se concentran cientos de cayucos. Claro, igual ellos saben, no lo sé, igual ellos saben el cayuco que sale a pescar con el resto de cayucos y el que sale en dirección a Canarias, no sé si lo saben, ¿no? Pero es muy complicado identificar cuál va. Porque lo que sí que está viendo es que salen con poca gente y hay un cayuco que les espera para embarcar. Eso sí que está ocurriendo. Pero ese cayuco que han embarcado coge rumbo a Canarias, ¿no? Entonces, no es fácil. Insisto de que la colaboración en la investigación puede ser mejor, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Falta que estimulemos más a las autoridades locales, ¿no? Para Senegal, la emigración es un problema. Desde luego no del nivel nuestro, ¿no? Para Argelia es un problema, no es del nivel nuestro. Tenemos que ser capaces, bueno, ni para Argelia ni para Marruecos, ¿eh? Tened en cuenta que en Marruecos ya hemos visto el nivel de población que hay. Hay más marroquíes en España que en Francia, y eso que allí hablan francés, ¿eh? ¿Es un problema la inmigración para Marruecos? No, es un 6% del PIB. Joder, ¿cómo es un problema? ¿No? Pues con esa carta tenemos que jugar. Aquí el tema es que tenemos que jugar, ¿no? Los inmigrantes españoles que llegaron a Europa y Sí, a sí. América y América y aportaron muchísimos fondos, digamos, Ujú. visas, De etcétera, retorno, etcétera, sí. que fueron muy importantes. Casi todos, diría yo, el 99,99 eran emigrantes regulares. Sí, sí, O sea, sí. iban con puestos de trabajo, Sí. iban tal, y no digamos de esta forma, ¿no? Ya. Sí, es otro. Por eso yo cuando he empezado diciendo voy a hablar de la inmigración irregular, esto es moderno, es antiguo, yo no me he referido a esos grandes movimientos de inmigración que efectivamente a principios del siglo XX se fue casi la mitad de la población de Italia, ¿no? Pero es otro fenómeno. Esto es algo distinto. Es un fenómeno distinto que tenemos que tratar de manera distinta. Lo que pasa es que a nosotros, a los Estados Unidos, a España, nos pasa como a Frontex. Es decir, yo no puedo trabajar en Senegal si Senegal no me acepta. Yo estoy allí invitado. Y lo cierto es que nos tratan bien. Al menos esa es mi experiencia. Pero yo no puedo perder de vista que estoy invitado. Y más con el movimiento anticolonialista que ha surgido de nuevo en África, ¿no? Del rechazo hacia el colonialismo, hacia el francés, hacia el europeo, ¿no? Eso es el germen de lo que está ocurriendo en Mali y en Níger y en Burkina, ¿no? Y eso hay que tener cuidado. Es decir, yo no puedo comportarme en Senegal y en Mauritania como un colonizador, porque me echan y no puedo dejar que me echen porque tengo que estar allí para cooperar con ellos, ¿no? Yo recuerdo hace ya años, en el 15, que cuando los cayucos llegaban muy poquitos a Canarias, alguien se planteó, que, bueno, que la colaboración con Mauritania ya
ya podía dejar de hacer colaboración, es decir, de dar dinero, ¿no? Y alguien dijo, pues se vayan a Canarias de negros. Así, esta frase. Es la realidad. Y ellos conocen cuál es su posición. Esas son las cartas de juego. Bueno, primero, general, darte la enhorabuena porque ha sido magnífica tu Vamos. exposición. Yo quería comentar la doble moral de la sociedad española cuando vemos esos cayucos con los niños, con la gente en esas condiciones tan penosas y nos sentimos todos muy mal. Pero luego cuando nos ponen un MENA enfrente de casa, queremos que lo pongan en otro barrio. Claro, sí, sí, sí. Sí, mira, bueno, me das pie para que me meta así en otro charco. Luego ya me es igual. Menas. No sé si han percibido, o al menos yo lo he percibido, que según quien hable, no habla de menas, habla de niños. No sé cuántos niños han llegado, y aquí solo hay niños. Supongo que buscan la empatía de la población hacia ese fenómeno. Y otros hablan de mena delincuencia, ¿no? Los datos objetivos son los que son. Yo estoy convencido que a un menor extranjero, igual que a un menor español, hay que atenderle, porque es un menor, ¿no? Pero también estoy convencido de que los que hemos sido padres y nuestros hijos eran menores, si uno tiene la desgracia de que un hijo menor comete un hecho delictivo o comete un hecho antisocial, pues ese padre no va a ser responsable penal de lo que ha hecho el hijo menor. Pero si tiene otro tipo de responsabilidades, pues la puede tener civil, pero siempre la tiene social, ¿no? Habrá que preguntarle, a ver, ¿tú qué has hecho para que tu hijo, y más ser reincidente, ¿no? ¿Tú qué has hecho? ¿Cómo has ejercido la tutela? Porque la tutela no es solo darle de comer, darle ropa y darle alojamiento, es algo más, ¿no? Es enseñarle valores. Pues esa misma obligación de tutela es la que debe ejercer la administración, o bien directamente, o bien a través de las empresas con las que está contratando, ¿no? Es decir, no es solo darle de comer, no es solo darle un móvil para que esté comunicado, no solo darle alojamiento, no es solo darle un dinero de bolsillo para que pueda. No, hay que preocuparse por el menor. Son menores que vienen de otra realidad social distinta a la nuestra, por otros valores distintos. Habrá que educarles en los valores que hay en España. Eso se está haciendo. No tengo datos, pero yo tengo mis dudas a la vista de los resultados, ¿no? Claro, a mí me sorprende que haya casos, como hemos leído en prensa, de menores que se prostituyen para conseguir objetos y no haya una reacción social para decir, oiga, administración, usted es el tutor de esta persona. ¿Cómo? ¿Usted no sabía nada de esto? ¿De verdad que usted no sabía nada de esto? ¿Por qué hay menores, menas, que reinciden en delitos? Que creando inseguridad. ¿Dónde está la tutela efectiva de la administración o de quien sea, ¿no? Yo creo que hemos caído en un falso paternalismo. Insisto, al menor hay que ayudarle y acompañarle, pero no hay que disimularle ninguna cosa que esté mal. Ese es mi punto de vista. Marcelino, ¿querías? Dos cosas sencillitas. Cuando hablaste del control me vino a la memoria lo de Italia. Antes estaba de moda hablar de Lampedusa. Nos daba mucha pena porque decía que estaban todos de pie, que si se acostaban no cabían en la isla. Eso. Ahora no se habla de Lampedusa, se habla de Hierro. Y por otra parte, pero eso debe ser noticia a lo mejor de los medios de comunicación por lo extraño, que ahí viene gente del Oriente Medio y Oriente Próximo. Sí, bueno, que lleguen de nacionalidades extrañas como son yemeníes no es algo novedoso en España, ¿eh? Han llegado. Que ha habido un cambio de flujos, yo intuyo que sí, que puede haber habido un cambio de flujos. Y no se habla de Italia, pues porque ahora toca hablar de España, ¿eh? Pero a Italia siguen llegando más que a España, ¿no? Es cierto, y aquí también tenemos que hacer una pequeña reflexión. En los 2010, 2011, cuando llegaban a Lampedusa, llegaban unas embarcaciones sobrecargadas, eran pesqueros pequeñitos, pero eran embarcaciones mínimamente marineras, porque claro, tenían que recorrer, ¿cuánto puede haber? 150 millas desde la costa de Libia hasta Lampedusa. Cuando pusimos en marcha las operaciones, tanto Nocí como el Guietón, hubo un cambio en las embarcaciones. Dejaron de ser esas embarcaciones precarias, pero marineras, a ser lanchones de 20 metros con un motor pequeño que los abandonaban a 12 millas.
¿Por qué? Porque sabían que en la milla 13 había algún barco europeo que los iba a recibir. Eso es un fenómeno que hemos vivido. Claro, cuando se hundía una de esos lanchones, se morían 100 de golpe. ¿Eso es consecuencia de la operación? Bueno, pues yo no puedo decir que sea una reacción directa, pero que hubo ese cambio, por supuesto. Es decir, que como alguien comentaba, que las redes conocen perfectamente cuál es nuestra forma de trabajar y que nos utilizan porque tienen clarísimo cuál es su norte, que es ganar dinero, por supuesto. Y es más fácil comprar una embarcación neumática, como hemos visto, que no que o sea, que un pesquero. ¿eh? Y es más rentable. Y gano más dinero. Y además, ya me encargo yo de cobrar al inmigrante si le digo que voy a llamar a un teléfono o otro para que le vengan a... Mi general, ahora pregunto yo. Efecto llamada. Creo que uno de los factores más importantes es el efecto llamada. Es decir, yo vengo del África subsahariana y sé que si llego a España me van a tratar bien, me van a dar un techo, una comida, una alimentación. Que puedo ir a robar y si robo menos de 400 euros me pueden llevar 60 veces a la comisaría que no me pasa nada. Y si me junto con mis amigos y ocupo una casa, no me va a echar ni blas porque la casa está en la costa y el dueño no viene hasta el verano. Claro, esto para el delincuente normal africano no hay otro paraíso similar. ¿Cómo se puede eliminar este efecto llamada? Porque hay países, ¿por qué no hay pateras en Gibraltar? ¿Por qué no hay pateras en Singapur? ¿Por qué no hay pateras en Rusia? ¿Por qué no hay pateras en China? Es decir, que nuestra política no va bien en ese sentido. Sí, pero yo, siendo cierto lo que dices, yo no puedo compartir que eso sea lo mayoritario. Yo insisto de que la inmensa mayoría de los inmigrantes vienen buscando trabajo, y no solo en España, trabajo allí donde tienen alguna referencia que aquí trabajo, ¿no? Porque si no, ¿cómo explicamos que, por ejemplo, haya casi 3 veces más rumanos en Italia que en Alemania, que está al lado? ¿No? La lengua. Bueno, la lengua no lo sé, Es que el rumano, Almirante, pero si van buscando el bienestar, hay más bienestar y sueldos más altos en Alemania que en Italia. Yo vivo en el Escorial. La segunda lengua del Escorial es el rumano. El presidente de la Asociación de Empresarios es rumano. Sí. Todos los rumanos que conozco, según unos Sí. cuantos, hablan perfectamente español. Sí. Poca gente puede hablar bien alemán. Pues Era el problema de nuestros inmigrantes cuando iban a Alemania. Hay Volvían y no sabían decir. hay más del doble de inmigrantes rumanos en Italia que en España. Y Está más cerca. sí, ¿por qué hay más marroquíes aquí en España, como decía antes, que Está más cerca. en Francia? Bueno, más cerca de Argelia está España y hay 10 veces más de argelinos en Francia. La lengua. Buscan, bueno, sí, ya, pero si va a ir la lengua por una cosa, también vale para la otra, ¿no? Los inmigrantes buscan allí donde saben que pueden encontrar trabajo, bien sea porque les dirigen, bien sea porque hay uno de la aldea. El extranjero que viene a España y abusa de nuestra hospitalidad y abusa de las ayudas. Otro tema, las ayudas yo creo que hay que mantenerlas porque se necesitan, pero una ayuda no puede ser permanente porque entonces ya no es una ayuda, ya es una pensión. La ayuda busca una finalidad coyuntural, pero es la administración la que debe vigilar, dar la ayuda y comprobar que esa ayuda sigue siendo necesaria. Es la administración, nuestra administración, la que debe hacer. No podemos esperar a que levante el dedo el marroquí, por ejemplo, o el que sea, y diga que devuelva el dinero que me está usted dando. No, eso no va a ocurrir. Tiene que ser la administración. Igual que la administración comprueba mis cuentas cuando hago la declaración de la renta, pues igual puede hacerlo otro, ¿no? Y lo del efecto llamada, ya he dicho que yo creo que ya no hay efecto llamada. Lo que hay es un efecto empuje. Hay un deseo de que la gente emigre. También se ha dicho de que, bueno, es que las negociaciones se ponen un efecto llamada. Aquí en España ha habido negociaciones, salvo en la época de Zapatero que no hubo, y de Rajoy que tampoco hubo, pero hubo un cambio legislativo que permitió unas pseudo regularizaciones porque se permitieron unos regímenes de residencia en base a familiares y cosas de estas. Pues ahora se está hablando de hacer una regularización de medio millón, o sea, de medio millón. Sí. Cuando he leído estimaciones, un poquito les animo a leer un informe de Funcas del mes de mayo que habla de que hay casi 800.000 inmigrantes irregulares en España, ¿no? O sea, no declarados. Bueno, pues si hay una regularización, ¿eso va a suponer lo que es efecto de llamada? No, porque van a seguir igual. Porque si no la hay, seguirán viniendo, ¿eh?
Que no la hay, seguirán viniendo. La diferencia está en que una vez que están regulados, supone que entrarán en el mercado, en el mercado laboral normal, ¿no? Aunque eso tampoco es evidente. Vas a perder el hábito. No me jodas, ¿no? Sí, no, estamos bien. Bueno, pues muchísimas gracias, mi A general. ti, almirante. Muy interesantísima, tanto la conferencia. ¿Había una pregunta todavía? Venga. Pues la Venga, última. como antes, sí, sí. La última. General, La última. Capitán Fragata Evangelista. Solo una pregunta. ¿Tenemos algún porcentaje de referencia entre expulsados y llegadas de inmigrantes irregulares? No, yo no lo tengo. No existe. Pero si hay un número, yo de luego no lo tengo, pero si hay un número es muy pequeño, expulsados es muy pequeño. Es muy pequeño. ¿Y qué opinión le merece el plan Ruanda de Reino Unido? Pero es que el Reino Unido es como Oceanía, ¿no? Tiene otra realidad, ¿no? Es una isla y yo no sé muy bien si el plan Ruanda va a ser o no eficaz, ¿eh? La realidad migratoria que hay en el Reino Unido, como que lo conoces, es la leche. Lo que hay fue uno de los pilares del Brexit, ¿no? Ese rechazo al Sí, inmigrante. sí, sí. Pero es que ¿cuántos años llevan vendiendo el multiculturalismo como algo bueno cuando se ha demostrado que ahí no se integra ni San Pedro? Bueno, el primer ministro, el alcalde de Londres. Claro, sí, pero esos son de otro tipo de familias, ¿eh? Claro, y la última pregunta es, ¿cómo evitamos la cuota marroquí? Hoy evitamos la cuota marroquí. Yo creo que es inevitable. O sea, si hay un país que conoce cuál es el efecto de la presión migratoria, es el Marruecos. Es el Marruecos. Y no tenemos más que verlo. Y no le está yendo mal, ¿eh? Y no le está yendo nada mal. Porque además, de un tiempo a esta parte, ya empieza a tener población subsahariana un nivel importante. Pero cuando les interesa, deja salir, ¿eh? ¿A qué barajas? Sí, sí. O sea, Marruecos conoce cuál es el peso de la inmigración y lo utiliza bien. Bien para ellos, mal para nosotros. Y 8.000 menores en una mañana en Ceuta. Muy bien, mi general. Muchísimas Sí, gracias. a vosotros.